¿Qué tal? Voy a hablar sobre el problema 1 de la serie 4A de Bioprocesos 2. El problema 1 habla sobre un contenedor esférico de acero inoxidable con propiedades conocidas. Conocemos la K, el espesor y el diámetro interno. Entonces, este reactor se utiliza para la producción de farmacéuticos. Inicialmente se llena con reactivos a 25 grados cuya densidad y capacidad calórica son conocidas. Y se sabe que las reacciones exotérmicas liberan energía a razón de 10 a la 5 watts sobre metro cúbico. La superficie exterior del contenedor se expone al medio ambiente, cuya temperatura es de 25 grados Celsius, y se nos pide asumir que los reactivos están bien agitados y que el coeficiente de convección de los reactivos es infinito. Entonces, como nos dice que los reactivos están bien agitados, podemos asumir que se trata de un sistema concentrado. Debemos despreciar el intercambio por radiación con el medio ambiente y consideremos propiedades físicas constantes. Para el aire se asume una velocidad de 2 metros por segundo y una viscosidad de 1.98 por 10 a la menos 5 kilogramos sobre metro por segundo. Ok, el inciso A nos pide obtener una ecuación analítica para la temperatura de los reactivos en función del tiempo. Y el inciso B, utilizando la ecuación anterior, calcular la temperatura de los reactivos después de 5 horas de proceso y la temperatura superficial exterior del contenedor en ese momento. Entonces, para el inciso A, lo que hacemos es primero, tenemos el calor, que tiene unidades de watts sobre metro cúbico. Lo que hacemos es sacar el calor directamente, el calor real de la reacción, multiplicando por el volumen de la esfera, y obtenemos el calor de 52.359 kilowatts. Luego procedemos a utilizar la ecuación de balance de energía, du sobre dt es igual a Q. Cabe destacar que esta parte que voy a explicar no es una solución correcta, pero nos va a ayudar a llegar a la solución final, que fue el proceso que utilicé para llegar a la solución final. Igual es una demostración interesante. Entonces, bien, desarrollamos el lado izquierdo. Tenemos que la d mcb por t sobre dt es igual a UA delta t, donde el delta t es la temperatura adentro de la esfera menos la temperatura infinita. Y procedemos a sacar el número de Reynolds, Nusselt y finalmente H para conocer estos valores y utilizarlos posteriormente. Entonces, Reynolds, como es una esfera, en lugar de utilizar la longitud característica, se utiliza directamente el diámetro y obtenemos un valor de 129.350. Después, utilizando la fórmula de Nusselt, de 2 más 0.4 por Reynolds a la 1 medio, más 0.06 por Reynolds a la 2 tercios, por Planck a la 0.4 por mu infinito sobre mu s todo esto elevado a la 1 cuarto. Entonces, mu infinito es un valor que se puede leer de las tablas de propiedades del aire a la temperatura de 25 grados y se obtiene un valor de 259.64. Con este valor podemos calcular ahora sí H, el coeficiente convectivo del lado derecho, del lado del aire, y tenemos un valor de 6.56 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Y ahora podemos proceder a calcular el coeficiente de transferencia global de calor, que es el inverso de las resistencias, ¿no? Entonces, ya tenemos H1, lo metemos en la fórmula, y el radio 0, 0.505 al cuadrado, por la diferencia de radios, que es el diámetro, el radio interno de 0.5 más el espesor 0.505 es el otro radio, menos. Y todo esto, esta resta la dividimos sobre la conductividad del acero. Del coeficiente convectivo del acero, Y obtenemos un valor de 6.54 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Este valor es un poquito menor que el de la H porque el espesor de la esfera es mínimo. Entonces prácticamente no es nada lo que interfiere con la transferencia de calor. Y después procedemos a desarrollar todavía más la ecuación de balance de energía. Y tenemos que de temperatura sobre de tiempo, lo que hicimos fue pasar el factor MCB dividiendo a todos lados. Entonces nos quedó, y también multiplicamos por el delta T, el factor UA. Nos queda UA sobre MCB por T menos UA sobre MCB por T infinito. Procedemos a separar las variables, integramos
Evaluamos en los límites y despejamos para T de temperatura. Entonces nos queda esta función, T es igual a 0.0993 por 1.402 elevado a la T más 25.0993. Entonces, lo interesante de esta fórmula es que pues, nos ayuda a demostrar que si no hay más bien si hay un mecanismo que extraiga todo el calor de un sistema, pues la temperatura no va a cambiar. Fue lo que acabamos comprobando, porque la temperatura después de 5 horas de proceso sigue siendo de 25 grados Celsius prácticamente. Y bueno, a partir de este resultado me di cuenta que necesitas incluir un calor para solucionar el problema. Entonces lo que hice fue modificar la ecuación de balance de energía haciendo du sobre dt, esa parte se queda igual, y esto equivale al calor que te da la reacción, que en este caso puse Q, que lo identifique con Q, perdón, menos QE, que es el calor de la esfera, digamos. Entonces, el calor de la esfera se desarrolla como lo desarrollamos hace ratito, en el otro lado de la página, y la diferencia es que hay que restar el calor que produce la reacción, los 52 kilowatts. Ajá. Entonces, haciendo esto, una vez más, resolviendo el producto de las delta T's y dividiendo todo sobre MCB, factorizando para encontrar T, podemos proceder a la separación de variables y a la integración. Entonces la integración nos queda la integral de 25 a T, porque empezamos con los reactivos a 25 grados Celsius y queremos la T final, de dt sobre 1.51 por S a la menos 5, este es el factor OA sobre MCB, por T, más 0.03838, que es justo la suma del calor de la reacción más el calor de la esfera. Entonces, seguimos integrando, evaluamos con los límites y despejamos para t, obteniendo la ecuación, 0.038e a la menos 1.52 por S a la menos 5t menos 0.03838, todo esto sobre menos 1.52 por S a la menos 5. Y esta ecuación ya funciona porque ya tienes un calor que estás extrayendo del sistema. Y evaluamos, nos pide conocer la temperatura de los reactivos en función, a las 5 horas de proceso. Entonces ponemos 5 horas en segundos en la ecuación y obtenemos una temperatura de 623 grados Celsius para los reactivos. Y para obtener la temperatura en la superficie externa de la esfera, utilizamos Q es igual a UA por delta T del mecanismo de transferencia. Sustituimos los valores. El delta viene a ser de la temperatura interna que acabamos de calcular menos temperatura superficial. La incógnita resolvemos para eso y nos da una temperatura de 620.91 grados Celsius, que también es muy similar a la temperatura de los reactivos, y la diferencia no es tan grande, de nuevo porque el espesor de la esfera no es tan grande. Y eso es todo. Gracias.